Bueno, por último, anotan sus preguntas y las vemos. Ya, ¿qué es lo que no tienen que olvidar? Es lo que está aquí. En el artículo 20 tenemos rentas afectas a impuesto de primera categoría. De estas rentas que hay aquí, algunas pueden declararse en renta contabilidad simple, ¿ya? Y otras en contabilidad completa. Las que están en el 3 y 4 normalmente son contabilidad completa, eso significa mediante balance, ¿ya? Sin embargo, eso no es ningún problema, ¿cierto?, de que de las otras rentas que se declaran en contabilidad simple, alguien quiera hacerlo con contabilidad completa, ¿ya? Eso igual puede hacerlo. Bueno, ¿qué tenemos entonces en el artículo 20? Todas las rentas afectas al impuesto de primera categoría. Este artículo tienen que estudiarlo, conocerlo. Este no se les va a olvidar más, o sea, este lo van a manejar todo el tiempo por su carrera, por su trabajo. Luego tenemos que determinar para la renta efectiva, contabilidad completa, que trabajan en base a balance, tenemos que determinar su renta líquida imponible, ¿ya? Y esta renta líquida imponible se determina para el régimen general, porque hay varios regímenes, de la siguiente manera. En el artículo 29 tenemos todos los ingresos brutos. Esto lo hace mirando el balance, acuérdense. Me imagino el balance, ¿cierto? En la práctica voy a mirar un balance, voy a estar mirando la parte ganancia, los ingresos brutos. Luego, en el artículo 30 me habla de que a estos ingresos brutos le debo restar el costo. Y el costo lo encontramos en la columna pérdida, ¿cierto? En el costo de venta. Luego nos dice el artículo 31 que debemos restar, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito para que lo vean ahí. Que debemos restarle a este valor que nos va quedando, ingresos brutos menos el costo, también debemos restarle los gastos necesarios. Por lo tanto, tienen que conocer el artículo 31 y cuáles son los gastos necesarios. Y por eso es importante que hayan visto este video que vieron recién del artículo 53, porque hubo una modificación muy importante al artículo 31. Luego vienen los ajustes de corrección monetaria, artículo 32, que nos dice que esto es extracontable de todas maneras, se hace aparte, y si una vez que aplicamos corrección monetaria el saldo es acreedor, lo sumo, por eso tiene el signo más y el signo menos, porque si el saldo es deudor, lo resto, ¿ya? Esto no es contable, la corrección monetaria en este minuto por el sistema de IFRS que tenemos. En Chile, como no hay todavía inflación, aunque todos están diciendo que por efecto de los retiros vamos a tener inflación, cosa que no lo sé, se puede manejar eso. Si hay inflación van a tener que aprender otra NIC, porque no la han visto mucho, no la han aplicado, que es la NIC 29, ¿cierto? Pero habiendo o no habiendo inflación, tributariamente sí deben aplicar corrección monetaria, extracontable. Y si el saldo es deudor, se lo sumo a esta RLI, y si el saldo es deudor, se lo resto, ¿ya? Entonces saldo acreedor lo sumo, saldo deudor lo resto. Luego, hasta ahí yo tendría, ¿cierto?, una renta líquida ajustada. Hasta antes de la corrección monetaria yo tengo la renta o la utilidad o resultado según balance. En el artículo 33 me dice que debo hacer agregados y deducciones. Y el número 1 me habla que sume todos los gastos rechazados, ¿cierto? El número 2 del artículo 33 me dice que haga deducciones. El 3 y el 4 no lo puse porque son normas de indicaciones de que cosas van reajustadas, etcétera, ¿ya? Y luego ahí yo tengo mi renta líquida imponible, pero debo hacer los desagregados, ¿se acuerdan? Eso también lo vamos, acá hay un número 5 después que no está puesto, ¿ya? Y vienen los desagregados de la renta líquida imponible, tenemos agregados, deducciones y desagregados. Los desagregados son los que sacamos, ¿cierto?, que están formando parte de lo que yo sumé aquí en gastos rechazados. Y los voy a desagregar porque van a tributar con el artículo 21. Ahora, para hacer ese cuadrito, ¿qué necesitan saber? Lo relacioné con los colores. Si ustedes se fijan, el artículo 29, ingresos brutos, acá dice artículo 17, ingresos no renta, artículo 39, rentas exentas, artículo 40,
rentas exentas también de impuestos de primera categoría. O sea, estos artículos que están acá les dan el conocimiento para saber cuáles son los ingresos que deben estar, ¿ya? El artículo de la corrección monetaria se relaciona, ¿cierto?, con el artículo 32 que les dice sume o reste la corrección monetaria. Y donde yo veo la corrección monetaria, me estudio el artículo 41. ¿Ya? También en el material que tienen en el aula, que chiquillos, yo necesito que vean los videos, y ustedes los necesitan, porque todo lo que está en el video, aunque ustedes no lo vean, se considera clase, ¿ya? Ahí está el artículo 41 de la Ley de la Renta y cómo se aplica. Luego tenemos el artículo 21, tributación de los gastos rechazados. También tiene que manejar ese artículo. Me voy acá. La tributación de los gastos rechazados, ¿qué es lo que tiene que determinar ahí, cierto? Que hay gastos rechazados, pero que los que tributan son aquellos gastos que tienen desembolso. ¿Ya? Eso tiene que no confundirse, no olvidarse, porque los otros gastos rechazados yo los dejo aquí. Sume los gastos rechazados. Cuando desagrego los que tienen desembolso. Ya, ahora, a partir, ¿cierto?, del año comercial 2020, que fue el año pasado, a raíz de que la ley se modificó el 24 de febrero del 2020, nace la ley 21.210, que se aplicó por primera vez ahora en abril del año 2021, se determinaron nuevos regímenes tributarios y una modificación además. Esta ley 21.210 no solamente habla de los regímenes tributarios de la renta, sino que también hizo cambios a la ley del IVA y al código tributario, ¿ya? En el caso de la ley de la renta, se eliminó todo el artículo 14 que había antes, con los otros regímenes tributarios, y aparecieron los nuevos, ¿ya? Chicos, no significa que porque se haya eliminado y derogado el artículo 14, las formas de tributar hacia atrás hayan desaparecido. Si alguien tiene que hacer una auditoría o poner al día un contribuyente con las formas de tributar anteriores, tiene que buscar las leyes anteriores y aplicar los regímenes tributarios que estaban vigentes a esa fecha. ¿Ya? Esto se deroga en esta ley porque ya de aquí para adelante rige la nueva ley. Hasta que haya un nuevo presidente, cambie la reforma tributaria y esto se va a derogar y van a hacer otra. Por eso en tributaria siempre deben estar estudiando. Tenemos entonces artículo 14, regímenes tributarios. En el 14A encontramos el régimen general, tasa 27%, régimen, ¿cierto? Renta efectiva, contabilidad completa y balance, que es el ejercicio que estamos revisando ahora y que les voy a dar otro. En el 14B habla de los que tienen régimen sin renta efectiva, o sea, contabilidad, ¿cierto? Pueden llevar balance, pero el régimen tributario es simplificado. No, eso de llevar balance es una opción de cada persona, porque por la información que entrega, alguien que no está obligado podría hacerlo, total lo hace para él, ¿ya? Por sus inversiones. Pero el 14B acá, estoy hablando de la ley de la renta, el 14A se refiere al régimen general, renta efectiva, obligados a llevar balance, contabilidad completa. Su tasa de impuesto de primera categoría es un 27%. El 14B habla del régimen sin renta efectiva, del simplificado, o sea, una planilla de ingresos y egresos normalmente. En el 14C, que hoy día vamos a ver, está en el taller, ¿cierto?, están las reinversiones. O sea, esto es como una franquicia que le dan a las empresas, ¿cierto?, de que en vez de retirar todas sus utilidades, se comprometan a dejar una parte dentro de la empresa. Y la parte que dejen no va a tributar. En el 14C entonces tenemos las reinversiones. En el 14D está el régimen ProPyme, que es el régimen tributario más usado, ¿cierto?, en Chile, cuya tasa es un 25%, pero en este minuto se cambió, ¿cierto?, a un 10% hasta el año 2022, tributario 2023, producto de la pandemia. Entonces tenemos en el 14D todo el régimen ProPyme. Están juntos porque la base imponible es la misma que se determina, ¿cierto?, acá. Este régimen ProPyme no estaba obligado a llevar balance, pero tenía que optar para decir que no iba a llevar, que iba a llevar contabilidad simple. Si no optaba,
quedaba obligado a llevar balance, a hacer un balance. Ahora, independientemente de que haga un balance, no puede tributar por el 14A, tiene que tributar por el 14B. El 14D se separa en dos, ¿ya? En dos regímenes, el D número 3 y el D número 8. El régimen D número 3, ProPyme general, en este momento su tasa es un 10%. Optan a contabilidad simple o llevan contabilidad completa. En general la gente siguió con la contabilidad completa porque entrega mayor información. Si pensamos que estos contribuyentes de la ProPyme son aquellos que pueden tener ingresos hasta 75.000 UF, son muchas cantidades de millones, como 1.200 y tanto. Por lo tanto, obviamente que les conviene llevar contabilidad completa. El 14 de número 8 también es ProPyme, pero se le llama ProPyme transparente, está exento de impuestos de primera categoría. Ahora, la tasa, o sea, ellos pueden de todas maneras, tienen que llevar la misma forma de declarar que el 14 de 3 en cuanto a determinar la base imponible. Determinan la base imponible de la misma manera, ambos regímenes, el de 3 y el de 8, pero el D8 está exento de impuesto de primera categoría, no tiene derecho a los créditos, ¿ya? Y tiene que agregar otras rentas, si es que tuviera otro tipo de rentas, ya sea exentas o no, las tiene que agregar. Pero tributa todo solamente con global complementario, ¿ya? O impuestos finales. Eso era la parte que quería que vieran, ¿cierto? Y que la recordaran, porque esto es como la base que tienen que saber para poder estudiar y si tienen dudas, dónde buscar, ¿ya? Voy a dejar de grabar en este minuto para que sigamos con el ejercicio. Profe, ¿Sí? creo que entendí mal, pero en la parte donde están los artículos 14 dijo que todo eso estaba derogado. El 14A anterior de la otra ley. La ley de Ah, la renta tiene varios artículos, ¿cierto? Entonces la ley anterior estaba basada, la ley de la renta anterior estaba basada en la ley 20.780. Cuando nace la ley 21.210, deroga el artículo 14 que tiene la ley de la renta en ese minuto, que está basado en la ley 20.780, y lo borra completo y pone otro artículo 14 que es el que les estoy mostrando ahora. ¿Ya? ya entendí. Gracias, profe. Si se meten a mirar la ley, inclusive cuando empiezan los cambios, empiezan a aparecer en la misma ley con color plomo, lo nuevo, o destacado, qué sé yo. O hay una que se hace un cruce, un cuadro comparativo entre ambas leyes, antes de la reforma y después de la reforma, la misma ley de la renta, donde aparecen todos los cambios. ¿Ya? Eso normalmente ustedes empiezan a mirarlo recién cuando hacen tesis, pero deberían mirarlo desde que están estudiando renta. ¿Ya? Entonces voy a dejar de grabar. A ver.